Prólogo 4. Fundido a negro. Astera era un caos, los cazadores se movilizaban como locos por toda la base mientras llenaban de provisiones una cantidad de barcos equivalentes a 2 flotas enteras, los comerciantes se abarrotaban de cazadores que querían conseguir sus provisiones y la herrería no daba abasto alguno a la enorme cantidad de personas que solicitaban un mantenimiento o un nuevo equipo. No hay duda alguna, el comandante exclamó mientras dejaba caer su mano contra el mapa frente al, su cuchillo, antaño usado para destazar los múltiples monstruos que derrotó, se clavó en la mesa de madera mientras el hombre daba vueltas por la misma. Los bosques quemándose, los monstruos huyendo, todo apunta a la misma dirección y lo sabes bien el general. Uno de los altos mandos del gremio habló, el general era un hombre fornido de piel negra que usaba un atuendo que reflejaba su estatus, que solo era aún más enaltecido por su figura recta y la capa blanca que llevaba en sus hombros. La evidencia es clara, todos estos eventos corresponden y coinciden con lo ocurrido Strade, no hay duda alguna, Fatalis está por regresar, el comandante afirmó y los susurros angustiados no tardaron en llenar la sala, a excepción de Bella, quien no parecía comprender del todo la magnitud de la situación. Imposible. El jefe de investigación gritó, llamando la atención de todos los presentes. Fatalis no es más que un mito proveniente de la era de la Gran Guerra, su propia existencia es un sinsentido natural, el viejo iberiano dijo con seguridad en su terca voz de anciano, ocasionando que el líder no saliera a resaltar lo obvio. Lo mismo decíamos de Alatreón, esas simples palabras parecieron matar de inmediato cualquier otra conversación que se estuviera teniendo en el lugar, pero eso poco o nada le importó al nuevo comandante de Seliana, quien continuó con su exposición. Alatreón también era considerado un mito hasta hace poco, al punto en que el gremio quemó cualquier registro de este ahí. Sin embargo, tenemos un cazador en esta sala que está usando su armadura en este mismo instante. Bell miró a la armadura que tenía puesta mientras recordaba su desagradable encuentro contra el avatar elemental en forma de dragón. Podrá sonar tonto, pero, ¿quién es Fatalis?, preguntó Bell con curiosidad. Nunca habiendo escuchado el nombre de la bestia negra, todos en la habitación se miraron los unos a los otros en incredulidad de que la estrella zafiro de todas las personas no conociera el cuento de Fatalis. Una bestia nacida durante la Gran Guerra, un recordatorio de que el balance entre la naturaleza y nosotros no debe ser roto. Cuando la guerra que acabó con nuestros ancestros estaba en su máximo punto, el sol fue oscurecido y los campos fueron incendiados, todo en una sola noche. El general resumió la historia que había sido pasada generación a generación desde tiempos inmemorables. Fatalis ni siquiera era el nombre que se tenía para la criatura, era solo el nombre del desastre tan fatal que la acompaña de donde quiera que vaya, pero al final se decidió que el nombre de una catástrofe tan monumental como esa era digno de la criatura que lo causaba. El comandante informó y Beth no pudo evitar tragar saliva, se preguntó qué tan desastroso era Fatalis en comparación a Alatreón y Safi'jiiva, aunque a juzgar por las reacciones de las personas en la sala, no había comparación alguna. ¿Y si Fatalis realmente ha regresado, qué es lo que espera que hagamos? Un cazador con armadura de Anjanat preguntó. Astera no tiene ni los recursos ni el personal suficiente para tratar una amenaza como esa. No creerás que estamos tan cortos como para solo pedirle ayuda únicamente a Astera, ¿no? Un evento como este es de una magnitud enorme, por lo que el gremio ha llamado a sus mejores cazadores. En esta misión no solo participar la estrella, el rompedor de la rueda y la as de Kamura. Todos se miraron los unos a los otros con rostros sorprendidos mientras murmuraban entre ellos. ¿Quién es? Bell preguntó por lo bajo a su compañera, quien, estando acostumbrada a la vasta desinformación que su compañero llegaba a poseer a pesar de su posición como cazador, no se sorprendió que el albino desconociera el nombre de figuras públicas tan grandes como estas. Son los cazadores más renombrados de nuestras generaciones, le susurró su compañera, Iris, con un tono de paciencia y respeto. El rompedor de la rueda viene de las tierras lejanas, donde ha derrotado monstruos que nosotros solo podemos imaginar. Y el as de Kamura es una leyenda viva, conocido por su destreza con el filo insecto y sus técnicas de combate ancestrales con cordópteros. Bella sintió lentamente, procesando la magnitud de lo que se avecinaba. Si estos cazadores estaban siendo convocados, el peligro era más real y apremiante de lo que había imaginado. El comandante continuó, mirando a cada cazador en la sala con una mezcla de determinación y urgencia. Esta no es una misión común. Cada uno de ustedes ha sido elegido por sus habilidades excepcionales. Tendremos que trabajar juntos como nunca. La amenaza de Fatalis no es solo para Astera o una región específica. Es para todo el mundo.
Si no lo detenemos aquí y ahora, no habrá un mañana. Los cazadores asintieron, el peso de la responsabilidad comenzando a asentarse en sus corazones. La preparación y el entrenamiento intensivo comenzaban de inmediato. Las forjas resonaban con el martilleo constante de armas y armaduras siendo mejoradas. Los alquimistas trabajaban sin descanso para crear las opciones y remedios más poderosos. Los estrategas delineaban planes de ataque, considerando cada detalle para enfrentarse a la bestia. Bella, aún inquieto, se acercó al maestro cazador mientras observaban el frenesí de preparación a su alrededor. Ni siquiera Latreon ocasionó esta reacción, ¿tan peligroso es Fatalis? Ni siquiera puedo imaginar cómo es. ¿Tú lo crees posible? El veterano lo miró fijamente por debajo del casco, sus ojos llenos de una mezcla de preocupación y resolución implacable. No tenemos otra opción más que creer, Bell. El miedo solo nos debilitará. Confía en tus habilidades y en las de tus compañeros. Juntos, podemos enfrentarnos a esta oscuridad. Mientras la noche caía sobre Astera, el ambiente se llenó de una energía palpable, una mezcla de ansiedad y esperanza. Los cazadores sabían que la batalla que se avecinaba no solo probaría sus habilidades, sino también su valor y unidad. La historia de Fatalis había pasado de ser un mito a una amenaza real, y ahora, el destino de su mundo dependía de ellos. A la mañana siguiente, la flota partió hacia el horizonte, cada barco cargado no solo con provisiones y armas, sino con la esperanza y la determinación de aquellos que se atrevieron a enfrentarse a lo imposible. La gran batalla por el futuro había comenzado, y en el corazón de cada cazador ardía la llama del valor y la determinación. Mientras la flota avanzaba a través del vasto océano, el comandante se acercó al general, que estaba de pie en la proa del barco, observando el horizonte con una expresión de profunda concentración. «General, ¿cuándo nos encontraremos con el resto de las flotas?», preguntó el comandante, rompiendo el silencio con una voz firme pero respetuosa. El general, sin apartar la vista del horizonte, respondió con calma. «Nos encontraremos con ellas en el punto de reunión, las ruinas de Eschrade». El nombre resonó en la mente de todos los que lo escucharon. Eschrade, un lugar envuelto en leyendas y terrores antiguos. Las historias contaban que fue una vez una ciudad próspera, hasta que un cataclismo, atribuido a la furia de los dragones ancianos, la redujo a escombros. Bella, que estaba cerca, se acercó un poco más, su curiosidad despertada. «General, ¿por qué Eschrade? ¿Qué importancia tiene ese lugar para nuestra misión?». El general se volvió hacia Bella, sus ojos llenos de la sabiduría y el peso de las experiencias pasadas. Eschrade no es solo un punto de reunión. Es un símbolo, un recordatorio de lo que está en juego. Hace siglos, fue aquí donde la humanidad casi fue aniquilada por la ira de los dragones ancianos. Si hay un lugar donde podemos detener a Fatalis, es allí, donde comenzó la historia. El comandante asintió, comprendiendo la gravedad de la elección. Además, las ruinas ofrecen un terreno estratégico. Con sus estructuras aún en pie, podemos usar el terreno a nuestro favor, crear defensas y posicionar a nuestros cazadores en puntos clave. La ayudante, escuchando la conversación, se acercó a Bella y le susurró. También hay rumores de que en Eschrade se esconden secretos y armas antiguas que podrían ayudarnos en nuestra batalla. Bella sintió, sintiendo una mezcla de temor y esperanza. La magnitud de su misión se hacía más clara con cada momento. El destino los llevaba a un lugar donde la historia y el presente convergían, y donde el futuro sería decidido. A medida que la flota se acercaba a su destino, los cazadores comenzaron a prepararse mental y físicamente para lo que vendría. La vista de las ruinas de Eschrade en el horizonte hizo que sus corazones latieran con una mezcla de anticipación y determinación. El comandante levantó su espada, señalando hacia las ruinas. «Cazadores, prepárense. Estamos a punto de enfrentarnos a la batalla más importante de nuestras vidas. Por Astera y por el futuro de nuestro mundo, luchemos con todo lo que tenemos». Un rugido de aprobación se levantó de la flota mientras los cazadores se preparaban para desembarcar. El sol comenzaba a ponerse, bañando las ruinas de Eschrade en un resplandor anaranjado, como si el mismo cielo estuviera presagiando la batalla épica que estaba por comenzar. Bella se encontraba en una tienda de avanzada en las ruinas de Eschrade, donde las sombras de las antiguas estructuras se alzaban como guardianes silenciosos de historias olvidadas. Frente a él, el general estaba de pie, flanqueado por dos figuras imponentes que irradiaban poder y experiencia.
A la derecha del general, un hombre robusto con una armadura de ratalos plateado y una gran espada de Shagaru Magala descansando en su espalda. Su presencia era imponente, y su mirada, aguda y calculadora, denotaba a un veterano de incontables batallas. Era Maximilio, el famoso rompedor de la rueda. A la izquierda del general, una mujer joven y esbelta de cabello rubio largo y rizado, con unos hermosos ojos azules que parecían reflejar la profundidad del océano. Su armadura de malceno primordial brillaba con una elegancia letal, y a su lado, una glave insecto de Gaismagorm resplandecía con una aura ominosa. Ella era Sakura, el as de Kamura, cuya leyenda había llegado a todas las esquinas del gremio. El general habló con una voz grave y autoritaria, dirigiéndose a Bell. Bell, estos son los cazadores que nos acompañarán en esta misión crucial. Maximilio y Sakura. Con su ayuda, tenemos una oportunidad de detener a Fatalis. Maximilio asintió, cruzando sus brazos sobre su pecho. He oído hablar de ti, Bell. Dicen que eres uno de los mejores cazadores de Astera. La famosa estrella Zafiro que derrotó al legendario Alatreon el Solo. El cazador veterano puso una mano en el hombro de Bell y con una sonrisa exclamó. Espero que estés a la altura de tu reputación. Bella sintió, sintiendo el peso de las miradas sobre él. Haré lo que sea necesario para proteger nuestro hogar. Sakura sonrió suavemente, sus ojos azules llenos de confianza y determinación. Trabajaremos juntos, Bell. Cada uno de nosotros tiene un papel crucial que desempeñar. La clave será nuestra coordinación y determinación. El general se acercó a la mesa donde estaba desplegado un mapa detallado de las ruinas y señaló varias posiciones estratégicas. Aquí es donde haremos nuestro stand. Maximilio, tú tomarás el flanco oeste, donde las estructuras son más fuertes y pueden ofrecerte cobertura. Sakura, te posicionarás en el este, donde tu agilidad y habilidades de combate cuerpo a cuerpo serán vitales. Bella, tú estarás conmigo en el centro, coordinando las defensas y apoyando donde sea necesario. El lugar posee varias balistas que sorprendentemente aún funcionan a pesar de los años. Además de un matadragones, asegúrense de usarlos en el momento correcto. ¿Y los demás cazadores? Bell preguntó después de estudiar el mapa y memorizando cada detalle. El general asintió. Ellos estarán distribuidos en posiciones de apoyo, listos para intervenir y reforzar donde sea necesario. La clave es mantenernos unidos y adaptarnos a los movimientos de Fatalis. Maximilio golpeó su puño contra la palma de su mano. Estamos listos. Que venga el desafío. He esperado toda mi vida para enfrentarme a algo de esta magnitud. Sakura, con un movimiento fluido, ajustó su glave insecto. No importa lo difícil que sea, no retrocederemos. Juntos, somos más fuertes. Bella, sintiendo una ola de determinación, asintió. Por Astera y por el futuro de nuestro mundo. Con un grito unánime, los tres cazadores élites se retiraron para tomar posiciones y prepararse. La determinación y la energía de la misión llenaban el aire mientras se dispersaban por las ruinas de Estrade, cada uno con su objetivo claro en mente. Bell salió de la tienda con paso decidido, pero fue interceptado por su ayudante, que tenía una expresión de preocupación en su rostro. Bell, espera, dijo la ayudante, su voz reflejando la ansiedad que sentía. Bell se detuvo y se volvió hacia ella, notando la tensión en sus ojos. ¿Qué pasa? La ayudante respiró hondo antes de hablar, tratando de encontrar las palabras correctas. Bell, estoy preocupada. Esta cacería es más grande y peligrosa que cualquier otra que hayamos enfrentado. No puedo evitar pensar en lo que podría salir mal. Bell sonrió suavemente, colocando una mano reconfortante sobre el hombro de Iris. Iris. Bell llamó por su nombre a su compañera para enfatizar sus palabras. Entiendo tus preocupaciones. Esta misión es inmensa, pero no estamos solos. Tengo dos compañeros increíbles que estarán a mi lado, cazadores legendarios como Maximilio y Sakura. Y, además, tengo a ti. Confía en mí, en nosotros. Hemos superado desafíos antes, y lo haremos de nuevo. Iris asintió lentamente, aunque la preocupación no desaparecía por completo de sus ojos. Sé que eres fuerte, Bell. Pero, solo quiero que vuelvas a salvo. Bell asintió, apretando ligeramente el hombro de Iris antes de retirarse a su posición. Lo haré, Iris. Prometo que regresaré. Ahora, mantente fuerte y apoya a los otros cazadores. Nos necesitamos a todos en nuestra mejor día. Con esas palabras, Bell se alejó, dirigiéndose a su puesto estratégico en el centro del campo de batalla.
Mientras lo observaba alejarse, Iris no pudo evitar sentir un nudo en el estómago, a pesar de las palabras tranquilizadoras de Bell. La sombra de Fatalis se cernía sobre ellos, y la incertidumbre del resultado de la cacería pesaba sobre su mente. Las ruinas de Estrade estaban en silencio, como si el mundo mismo contuviera la respiración en anticipación de la batalla que estaba por comenzar. Bell tomó su posición junto al general, observando el horizonte mientras los preparativos finales se llevaban a cabo. «Estamos listos», dijo el general, con una firmeza en su voz que inspiraba confianza. Bell asintió, ajustando su equipo y preparándose mentalmente para el enfrentamiento. «Que comience la cacería». A medida que la primera luz del amanecer comenzaba a iluminar las ruinas, los cazadores se posicionaron, listos para enfrentar al legendario Fatalis. La batalla que definiría su destino y el futuro de su mundo estaba a punto de comenzar. En medio de un silencio sepulcral, nadie hizo un solo ruido. El aire estaba tenso, cargado con la anticipación de lo que estaba por venir. De repente, el silencio fue interrumpido por palpitaciones que movían la tierra, resonando como tambores que solo se hacían más y más fuertes. Maximilio, extrañado, intentó percibir de dónde venían los ruidos. No parecían provenir del cielo o de los alrededores. Y entonces lo comprendió. El retumbar venía de abajo. Antes de que pudiera dar el aviso, una gran explosión sacudió el suelo, tomando a todos por sorpresa. El enorme cuerpo negro y alargado de Fatalis ascendió desde las profundidades de la tierra, su apariencia imponente y terrorífica cortando el aliento de los cazadores. Con un rugido ensordecedor, Fatalis soltó una poderosa llamarada al cielo, provocando una lluvia de fuego que iluminó las ruinas de Estrade con una luz infernal. «Cuidado», gritó Maximilio, sacando su gran espada y poniéndose en posición defensiva. Pero la advertencia llegó tarde para muchos. La llamarada de Fatalis descendió, bañando el área en un mar de llamas. Bell, junto al general, vio el caos desatarse a su alrededor. «Todos a sus posiciones. Mantened la formación», ordenó el general con una voz firme, intentando controlar la situación. Sakura, desde su posición en el este, desplegó su glaive insecto con un movimiento ágil, esquivando las llamas mientras analizaba los movimientos del monstruo. «Tenemos que movernos rápido y coordinadamente. No podemos permitirnos dispersarnos». Maximilio, con su experiencia y fuerza, avanzó hacia Fatalis, usando su espada para desviar las llamas y protegiendo a los cazadores cercanos. «Manténganse juntos. Podemos vencerlos si trabajamos en equipo». Bell, sintiendo el calor de las llamas y el terror de la situación, se concentró en su misión. «Iris, mantente a salvo y asegúrate de que los heridos sean atendidos», gritó mientras cargaba hacia el centro de la batalla. Iris, aunque asustada, asintió y comenzó a coordinar la evacuación de los heridos y la distribución de pociones y remedios. Sabía que cada segundo contaba. La batalla se intensificó, con Fatalis atacando con una furia implacable. Los cazadores respondían con todo lo que tenían, utilizando sus habilidades y armas para intentar contener la bestia. El terreno temblaba bajo los pasos de Fatalis, y el aire estaba lleno de rugidos, explosiones y el sonido del metal chocando. Maximilio y Sakura, demostrando por qué eran leyendas, luchaban con una precisión y ferocidad inigualables, dirigiendo ataques estratégicos contra los puntos débiles de Fatalis. «Ahora, Bell», gritó Maximilio, señalando una abertura creada por uno de los ataques de Sakura. Bell vio la oportunidad y, con un grito de determinación, cargó hacia adelante, lanzando un corte con una de sus espadas dobles, el devastador swing del filo del Safi'jiiva que hizo que Fatalis retrocediera momentáneamente. «Mantened la presión», ordenó el general. «No le dejéis respirar». Pero Fatalis no era cualquier monstruo, él era el monstruo. Con un solo aleteo de sus alas desató una onda de viento que hizo tambalear a todos los presentes. El impacto fue tan fuerte que muchos cazadores cayeron al suelo, luchando por mantenerse en pie. El pecho de la bestia se iluminó de rojo, brillando con una intensidad aterradora. Tomando una gran bocanada de aire, Fatalis lanzó una ola de fuego que se extendió por todo el terreno, envolviendo las ruinas en una tormenta de llamas infernales. Maximilio reaccionó a tiempo. Con un movimiento rápido, se puso al frente de Sakura y Bell, levantando su gran espada. Con un grito de esfuerzo, partió las llamas, creando un escudo temporal que los protegió del fuego. Pero no todos tuvieron la misma suerte.
Las llamas infernales de Fatalis alcanzaron a muchos cazadores que no pudieron ponerse a salvo a tiempo. Los gritos de dolor y desesperación resonaron en el aire mientras las llamas calcinaban a los desafortunados, dejando solo cenizas y huesos carbonizados en su estela. «No», gritó Bella, su voz llena de horror y rabia. Ver a sus compañeros caer de esa manera encendió un fuego en su corazón. Sakura, con lágrimas en los ojos, pero con una expresión de feroz determinación, se levantó. «No podemos rendirnos. Tenemos que seguir luchando. Por ellos». Maximilio, con una mirada sombría, asintió. «Manténganse juntos. Usen el terreno a nuestro favor y ataquen desde los flancos». El general, viendo el impacto devastador de Fatalis, gritó órdenes para reagrupación y contraataque. «Todos los cazadores restantes, formad líneas defensivas. No dejéis que la bestia nos divida». Iris, desde su posición de apoyo, trabajaba frenéticamente para ayudar a los heridos y coordinar la evacuación. «Necesitamos más médicos aquí», gritó, su voz llena de urgencia. Bella, con una nueva determinación, se preparó para otro asalto. «No dejaré que este monstruo destruya todo lo que amamos». Maximilio, con su espada en alto, lideró la carga contra Fatalis. «No desistan ahora. Por nuestros compañeros caídos». Sakura, con su glaive insecto brillando con energía, se movió con agilidad, buscando puntos débiles en la armadura de Fatalis. «Vamos, Bell. Ataquemos juntos». La batalla continuó con una ferocidad renovada. Los cazadores, a pesar de sus pérdidas, luchaban con todo lo que tenían. Cada golpe, cada movimiento, era un tributo a aquellos que habían caído y una promesa de que no se rendirían. Fatalis, aunque poderoso, se enfrentaba a cazadores que no conocían la derrota. La lucha se alargaba, cada minuto una prueba de resistencia y coraje. El destino del mundo pendía de un hilo, pero los cazadores no flaqueaban. Unidos por un propósito común, continuaban la lucha contra la oscuridad, con la esperanza de ver un nuevo amanecer. Sakura se impulsó al cielo usando su cordópteros mientras Bell corría a un lado de la bestia. Maximilio se plantó enfrente de la criatura, quien le lanzaba mordiscos que el cazador veterano evitaba por poco al rodar por el suelo. Entonces, en un momento oportuno, Maximilio logró conectar un devastador golpe contra la cara de la bestia, haciéndola rugir y desviando su rostro para encontrarse con Sakura, quien con ayuda de su insecto potenció un corte con su glaive que volvió a desviar a la bestia, quien ahora se encontró con Bell. «Veamos si esto te gusta». Habiendo subido a un lugar elevado, el albino saltó mientras giraba sobre su propio eje con sus dos espadas a cada lado, aterrizando en la frente de la bestia y continuando cuesta abajo por su espalda hasta terminar en la punta de su cola como una mortal sierra. Si bien no logró atravesar las duras escamas del dragón negro, sí logró hacerle un daño considerable. Con un rugido, el gran dragón agitó su cola con la fuerza de un tifón, golpeando a Bell y mandándolo a chocar con las paredes de las ruinas. Bell. Sakura quiso ir a ayudar al joven cazador, pero no tuvo tiempo para ello cuando el Fatalis intentó morderla y esta tuvo que emprender vuelo con ayuda de su glaive para marcar distancia de la bestia. El dragón negro casi pareció divertido ante los problemas de los humanos, pero esa arrogancia pronto se perdió en la ira cuando sintió las escamas del pecho ser rasgadas por un poderoso y pesado corte que le hizo temblar un poco. «Así que eso no te gustó, chico grande. Bueno, entonces, ¿qué te parece esto?». Haciendo alarde de su fuerza colosal, la montaña de músculo conocido como el rompedor de la rueda balanceó su gigantesca espada contra el pecho del monstruo, clavándola entre sus escamas y atorrándola en estas. Cualquier otro cazador habría considerado esto como un mal movimiento, pero para Maximilio solo era un ligero inconveniente. En contra de todo pronóstico, el rompedor de la rueda deslizó su gran espada a través de las duras escamas del Fatalis, haciendo bramar de dolor al dragón, quien con una garra alejó al guerrero al golpear con fuerza su posición. Guiat. El rompedor de la rueda gruñó cuando fue empujado y cayó fuertemente contra el suelo de las ruinas. Fatalis se preparó para rematar al cazador, pero fue interrumpido cuando 4 hilos verde brillantes ataron a su cara y restringieron su movimiento. Al girar su vista, el dragón pudo ver a Sakura, quien usaba sus cordópteros enredados alrededor de una roca para hacer fuerza y entorpecer a la bestia, y a pesar de su apariencia delgada, el as de Kamura estaba logrando limitar a la bestia, no sin un esfuerzo titánico, claro está, pero eso no quitaba lo impresionante de su hazaña. «Bella, si vas a hacer algo, hazlo ya».
La mujer se resbaló un poco cuando el dragón casi logró zafarse de su agarre, recomponiéndose lo más rápido que pudo para no perder esta pequeña oportunidad que estaba teniendo. No sé cuánto tiempo más pueda aguantar. Y dicho y hecho, Belle corrió alrededor de la bestia hasta estar en una buena posición y una vez que la tuvo disparó el gancho de su eslinga y se colgó del hocico de Fatalis. Sin mediar palabra alguna el albino giró una de sus espadas antes de clavarla en el párpado inferior del monstruo y en un rugido de dolor se retorció bajo el amarre de los cordópteros quienes ante los movimientos agresivos del dragón finalmente cedieron y se cortaron. Roar. Fatalis se retorció violentamente intentando inútilmente librarse del humano pegado a su rostro, por su parte Belle no cedió y se aferró firme a su espada cual alpinista a su cuerda, pues era lo único que lo separaba de una muy dolorosa y potencialmente mortal caída. No dejaré que lastimes a nadie, no si puedo evitarlo. Con un audaz esfuerzo final, Belle enterró su segunda espada en el iris del monstruo, causando que la criatura se retorciera aún más violentamente por las ruinas, su enorme cuerpo destruyendo lo poco que quedaba de lo que alguna vez fue un hermoso reino próspero. Aún no termino. No conformándose con solo el resultado actual, el albino empujó más a fondo el filo de su espada en el ojo de Fatalis provocando aún más violentos arrebatos del monstruo. Pero entonces, cuando parecía que la victoria estaba tan cerca, la falda en su espalda literalmente se prendió en llamas cuando una voz llena de presencia y magnitud resonó en su cabeza. Suficiente. Belle sintió el shock de dolor cuando el fuego en su espalda se deslizaba por debajo de la armadura del Alatreón, provocando un dolor indescriptible por todo el cuerpo de Belle. Luchando por no desmayarse, Belle se dejó caer desde la cara de Fatalis hasta el suelo. Con un golpe sordo fue el turno de Belle de comenzar a retorcerse del dolor. Belle. ¿Qué es lo que pasa? Sakura y Maximilio intentaron ir en rescate de la joven estrella Zafiro, pero una repentina presión les obligó a caer de rodillas con rostros incómodos que denotaban esfuerzo enfatizada por las lágrimas de sudor que su cuerpo había comenzado a expulsar a cántaros. ¿Qué está pasando? Maximilio intentó ponerse de pie, pero una fuerza invisible lo volvió a empujar hacia abajo con tal facilidad que era impresionante considerando lo musculoso que era el rompedor de la rueda. De entre todos los humanos que han osado enfrentarme, vosotros sois por mucho los más tenaces. Y yo desprecio la tenacidad en los humanos. Fatalis, su figura monumental envuelta en sombras y llamas se alzó en toda su imponente altura. Su voz resonó en la mente de Belle, grave y poderosa. ¿Quién eres? Fue lo único que Belle pudo entonar mientras sentía las llamas de su espalda arder aún más intensamente, su mueca de dolor deleitó al monstruo de formas que solo él podía comprender del todo. Soy el producto de vuestra propia vanidad, comenzó Fatalis, sus palabras llenas de desprecio y condena. Una creación nacida de la arrogancia humana, una contramedida desesperada que la propia naturaleza dio a luz para acabar con vuestra raza. Desde tiempos antiguos, vuestra especie ha demostrado una y otra vez que no puede vivir en armonía con el mundo que os dio vida. Talaron bosques, secaron ríos, y extinguieron vidas sin pensarlo dos veces. Los cazadores, luchando por mantenerse en pie bajo la presión de la presencia de Fatalis, escuchaban con creciente horror y fascinación. Maximilio, apretando los dientes con esfuerzo, trataba de encontrar fuerzas para levantarse. Sakura, respirando con dificultad, mantenía sus ojos fijos en la bestia, llena de un sentimiento pocas veces experimentado por la cazadora prodigio, miedo. Los que les precedieron a ustedes sabían lo que hacían cuando buscaron mi despertar, continuó Fatalis, su voz llenando el aire con una sensación de inevitabilidad. Era la naturaleza misma quien deseaba poner fin a vuestra existencia destructiva. Soy el fuego purificador, la tormenta que arrasa con lo viejo y corrupto para dar paso a lo nuevo y puro. Vuestro fin es el preludio de un renacimiento. Belle, todavía en el suelo, luchaba por levantarse a pesar del dolor que sentía en todo su cuerpo. Sus manos temblaban, pero sus ojos brillaban con una feroz determinación. No dejaría que Fatalis ganara. Vosotros, cazadores, sois los últimos defensores de una especie condenada, dijo Fatalis, su voz goteando desdén. Vuestra lucha es en vano. Podéis intentar resistir, podéis pelear con toda vuestra fuerza, pero al final, solo encontraréis la muerte. Porque soy inevitable, soy la culminación de vuestra propia destrucción. Con esas palabras, Fatalis lanzó un rugido que hizo temblar las ruinas de Eschrade, el fuego y la sombra entrelazándose en una danza de destrucción.
y he venido por ti, hijo de la diosa de la hoguera. Esas últimas palabras movieron algo dentro de los adentros de Bell. ¿Tú, cómo? ¿Cómo conoces a la diosa? No hubo respuesta. En su lugar Fatalis alzó sus alas al cielo y con una última mirada de desprecio pronunció: descansa en el olvido, tú y esa repugnante marca tuya. Y con eso el dragón delfín tomó una gran bocanada de aire, su pecho se inflamó mientras motas de ascuas se prolongaban desde su pecho hasta su hocico pasando por su largo cuello iluminando la piel debajo de las escamas del dragón con el color de las llamas de la desesperación. Pero justo cuando las llamas se expandieron y avanzaron para calcinar al albino, algo se puso enfrente para detener las llamas. Cargando su gran espada como un escudo, Maximilio mantenía las llamas del dragón a raya, aunque su rostro de esfuerzo mostraba que eso no duraría mucho. Maximilio. Bell no tuvo tiempo de procesar lo que estaba pasando cuando un hilo verde lo atrapó y tiró de él. Sakura, usando sus cordópteros, apartó a Bell del peligro, llevándolo rápidamente hacia una zona segura detrás del metal. Con habilidad y agilidad, posicionó a Bell junto a ella, protegiéndolo de las llamas que aún ardían a su alrededor. Maximilio, con su cuerpo robusto y su espíritu indomable, estaba al frente de las llamas, usando su gran espada como una barrera contra la furia de Fatalis. El calor era insoportable, y podía sentir cómo la energía se drenaba de su cuerpo, pero no flaqueó. Con una sonrisa desafiante, miró a Bell y a Sakura, quienes estaban detrás de un pedazo de metal, tratando de protegerse del infierno desatado. No, Maximilio. Bell intentó moverse hacia el rompedor de la rueda, pero Sakura lo apretó fuertemente para evitar que la debilitada estrella Zafiro se moviera imprudentemente, porque si lo hacía esto sería en vano. Bell, Sakura. Gritó con voz poderosa, sus palabras resonando por encima del rugido de las llamas. Asegúrense de que esta bestia no destruya lo que hemos jurado proteger. Maximilio, sintiendo el peso de la situación y la inminente destrucción, apretó los dientes y reunió todo su poder y determinación. Con una última sonrisa dirigida a Bell y Sakura, murmuró: fue un honor luchar a vuestro lado. Que nuestros nombres sean recordados. Con un grito de guerra, Maximilio cargó contra Fatalis, su gran espada brillando con una intensidad casi divina. Se lanzó directo hacia la boca de la bestia, dispuesto a sacrificar todo para darles una oportunidad a sus compañeros. En el momento en que las llamas lo envolvieron, su figura parecía un faro de esperanza en medio del caos. Bell, con lágrimas en los ojos, vio cómo el honrado cazador se sacrificaba. Maximilio. Gritó, su voz quebrada por la desesperación y el dolor. Sakura abrazó fuertemente al joven Cranel, quien extendía su mano al rompedor de la rueda, pero fue inútil. Para cuando las llamas cesaron, todo lo que quedó fueron cenizas y una espada a medio derretir. El rompedor de la rueda ya no estaba aquí. No, Bell lo sintió, era ese sentimiento de nuevo, uno que creyó haber olvidado hace mucho. Nuevamente él era débil, justo como aquella vez. Flashbacks de una cueva angosta y una criatura cuernuda invadieron su mente, los ojos rojos de su primer gran enemigo, uno que no pudo derrotar, la impotencia, el dolor, la debilidad, todo volvió en una fracción de segundo con una ola de sentimientos que Bell había desechado pero que ahora regresaban para atormentarlo. Bell cubrió su rostro con su mano en un fútil intento de ocultar su mirada llena de desesperación, pero incluso con su mejor esfuerzo no pudo evitar romperse. Creí que era más fuerte. Bell golpeó el suelo con su puño tan fuerte e iracundo que el suelo debajo de él se agrietó, dejando una marca donde su puño había caído y por debajo de su armadura sus nudillos comenzaron a sangrar. Después de tanto tiempo, pensé que finalmente había superado esa debilidad, pero sigo siendo el mismo niño tonto que en aquel entonces. Más recuerdos vinieron a la mente de Bell mientras se ponía en posición fetal con los antebrazos en el suelo y dejaba caer lágrimas desde sus ojos. Un enorme sentimiento estancado en su corazón desde hace mucho tiempo asomó su muy fea cara, causando que todas esas inseguridades que creía haber superado renacieran una vez más. Solo soy un niño queriendo jugar a ser héroe. Bell lloró, no quiso hacerlo, pero no pudo evitar que las lágrimas salieran de sus ojos por más que se esforzó. Bell, Sakura quiso decir algo, pero no encontraba las palabras necesarias. No encontrando palabras, la rubia hizo lo único que pudo en ese momento, abrazó al joven como única forma de consolarlo. Sakura sentía la impotencia de ver a su amigo roto, consumido por la desesperación y el dolor. Las ruinas de Estrade, envueltas en un silencio sepulcral después del rugido de Fatalis, ahora eran testigo de su sufrimiento.
Sin embargo, en medio de esa desolación, un suave resplandor comenzó a emerger de la marca en el brazo de Belle, aquella que Fatalis había despreciado. El resplandor creció, envolviendo a Belle en una cálida luz dorada. Los ojos de Belle se abrieron de golpe, su desesperación momentáneamente eclipsada por la sorpresa. ¿Qué es esto?, murmuró Sakura, observando cómo la luz parecía curar las heridas de Belle, tanto físicas como emocionales. Belle, aún temblando, levantó la vista y vio una figura etérea emergiendo de la luz. Era una mujer, de baja estatura y un cabello negro atado en dos largas coletas a cada lado de su cabeza y una serenidad que contrastaba con la destrucción circundante. Era la diosa de la hoguera, Hestia. Sin embargo, solo Belle parecía percibir su presencia y escuchar sus palabras. Belle, dijo la diosa con una voz suave y melodiosa, resonando en la mente de Belle. Belle no podía dar crédito a lo que veía frente a él, sus brazos se extendían para intentar alcanzar a aquella persona que le había dado esperanza en horario hace ya tanto tiempo, pero entonces su intento de alcanzarla paró cuando Belle recordó cierto hecho importante: la había abandonado. Diosa, lo siento, te fallé, yo te abandoné. Y Belle fue interrumpido cuando la proyección de su diosa puso un dedo en sus labios para hacerle callar, una sonrisa suave en su rostro mientras se arrodillaba al frente al albino. Belle, ¿recuerdas el día en que nos conocimos? Hestia habló, pero Belle no supo cómo contestar, un estupor momentáneo ante la pregunta que frente a su situación actual parecía muy fuera de lugar. ¿Lo recuerda? La diosa volvió a preguntar, sacando a Belle de sus pensamientos, y aún preguntándose a qué venía la pregunta decidió contestar. Sí, yo lo recuerdo. Estaba sentado en la biblioteca de Horario, una de las pocas constantes en mi vida llena de rechazos. Las estanterías llenas de libros y el suave murmullo de las páginas siendo volteadas siempre habían sido un refugio para mí, pero aquel día, ni siquiera la tranquilidad de ese lugar podía levantar mi ánimo. Había perdido la cuenta de cuántas familias me habían rechazado. Cada intento terminaba con las mismas palabras: demasiado débil, sin talento, no apto para ser un aventurero. Cada rechazo era un golpe a mi sueño, y comenzaba a preguntarme si estaba persiguiendo una ilusión imposible. Con la cabeza gacha y los hombros caídos, me refugié en un rincón, mirando sin ver un libro sobre las hazañas de héroes legendarios. Siempre había soñado con ser como ellos, alguien que podía proteger y salvar a otros, pero ahora, ese sueño parecía más lejano que nunca. Entonces, la puerta de la biblioteca se abrió, y escuché unos pasos ligeros acercándose. No le di mucha importancia al principio, pensando que sería otro aventurero en busca de conocimiento. Pero los pasos se detuvieron cerca de mí, y una voz suave y amigable rompió el silencio. ¿Te importa si me siento aquí?, preguntó una joven con una sonrisa amable. Levanté la vista y vi a una chica pequeña, con el cabello oscuro y ojos grandes y azules. Había algo en su expresión, una calidez y una energía que parecían iluminar el rincón oscuro en el que me había refugiado. Claro, adelante, respondí, tratando de ocultar mi abatimiento. Se sentó a mi lado y, tras un momento de silencio, se presentó. Soy Hestia, la diosa de la familia Hestia. He estado buscando aventureros para mi familia, pero hasta ahora, no he tenido mucha suerte. Me sorprendió su sinceridad y su disposición a compartir su situación conmigo, un completo desconocido. Algo en su mirada me hizo sentir un destello de esperanza, una chispa que creí perdida. Yo, también he estado buscando una familia, admití con un suspiro. Pero todos me han rechazado. Dicen que soy demasiado débil. Hestia me miró con determinación. ¿Sabes? Todos empiezan de alguna manera. Lo importante es tener el corazón y el deseo de seguir adelante, de mejorar. Yo también soy nueva en esto, pero creo que juntos podríamos lograr grandes cosas. Su confianza y su fe en mí, alguien que acababa de conocer, me conmovieron profundamente. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que alguien creía en mí, que no estaba solo en mi lucha. Hestia inclinó la cabeza, con una expresión de preocupación. Parece que has tenido un día difícil. ¿Te gustaría hablar de ello? La simple preocupación en su voz hizo que me sintiera comprendido y apoyado. He sido rechazado por tantas familias que estoy empezando a dudar si ser un aventurero es realmente para mí, respondí con la voz temblorosa. ¿De verdad lo crees?, pregunté, con la voz temblorosa. Claro que sí, respondió con una sonrisa radiante. ¿Qué dices, Bella? ¿Te unirías a la familia Hestia?
Aquel momento cambió mi vida. La decisión fue fácil, casi instintiva. Sí, respondí con una sonrisa que no podía contener. Me uniré a tu familia. Desde ese día, supe que, con Estia a mi lado, podía enfrentar cualquier desafío. Ella me enseñó que la fuerza no siempre viene del poder físico, sino del corazón y la voluntad de no rendirse. Y con esa nueva esperanza, mi aventura en horario verdaderamente comenzó. En aquel entonces, cuando te encontré en la biblioteca, no podías ponerte de pie por ti mismo. En aquel momento eras como un conejo asustado, la comparación deprimido aún más a Bella, quien se hubiera unido en su miseria por completo si no fuera porque su diosa continuó. Pero ahora yo no veo a ningún conejo, Bella, tú nunca me abandonaste, en todo momento yo estuve contigo, una parte de mí siempre viajó contigo a tus espaldas aun si nunca te diste cuenta. Estia, siempre atenta, se acercó y se sentó a su lado, poniendo una mano reconfortante en su hombro. Bella, mira, me dijo suavemente. Bella levantó la vista para encontrarse con los ojos llenos de preocupación y cariño de Estia. ¿Qué pasa, Estia?, preguntó, tratando de sonar fuerte, pero la voz le salió quebrada. Has crecido tanto desde aquel día en la biblioteca, comenzó, con una sonrisa melancólica. Recuerdo encontrar a un joven conejo abatido, dudando de sí mismo, perdido en un mar de rechazos. Pero ahora, mírate. Has llegado tan lejos. No lo sé, Estia, respondió Bella, sintiendo el peso de las derrotas recientes. Siento que sigo siendo el mismo chico débil de entonces. Ella negó con la cabeza, apretando ligeramente su hombro. Bella, desde el día en que te uniste a mi familia, he podido ver todo lo que has hecho a través de mi fauna. He visto cómo te has fortalecido, cómo has enfrentado cada desafío con valentía. Incluso cuando tú no lo notabas, yo lo veía. Cada pequeño avance, cada gran victoria, todo estaba ahí, reflejado en tu fauna. Estia hizo una pausa, dejando que sus palabras se asentaran antes de continuar. No te has dado cuenta, pero te has convertido en alguien fuerte, más fuerte de lo que jamás fuiste. Y todo eso, Bella, ha sido por mérito propio. No ha sido la fauna, no ha sido magia. Ha sido tu determinación, tu esfuerzo. Bella miró a Estia, con lágrimas comenzando a formarse en sus ojos. ¿De verdad lo crees? Lo sé, afirmó con convicción. Has enfrentado monstruos, has protegido a tus amigos, has superado obstáculos que habrían hecho que otros se rindieran. Pero tú no te rendiste. Y eso es porque eres fuerte, Bella. Más fuerte de lo que nunca creíste posible. Su sinceridad y su fe en él encendieron una chispa de esperanza en su corazón. Gracias, Estia. No sé qué haría sin ti. Y yo no sé qué haría sin ti, Bella respondió con una sonrisa tierna. Así que, levanta la cabeza. Este es solo un obstáculo más en tu camino. Y sé que lo superarás, como siempre lo has hecho. La seguridad en sus palabras le dio la fuerza que necesitaba. Con un suspiro profundo, Bella se levantó, sintiendo que, una vez más, podía enfrentar cualquier desafío que viniera. Con Estia a su lado, sabía que nunca estaría solo. Bella, ¿con quién hablas?, Sakura preguntó, finalmente interrumpiendo lo que para ella eran las divagaciones de un hombre roto. Bella por su parte negó con una sonrisa casi divertida mientras se secaba las lágrimas y respondía con un nadie, no te preocupes. Entonces miró de reojo a Fatalis. La gran bestia negra ahora se encontraba lidiando con las fuerzas restantes de ataque, quienes hacían lo que podían contra la bestia. El albino buscó algo que les diera la ventaja contra Fatalis. Fue entonces cuando notó que la bestia protegía celosamente su pecho con sus patas delanteras intentaba a toda costa que cualquier ataque le diera ahí. Fue ahí cuando el recuerdo del rompedor de la rueda rajando el pecho del monstruo le vino a la mente. Por supuesto, esa era la Calve. Sakura, necesito un plan, pero necesito que tú y los demás cazadores me ganen algo de tiempo. La cazadora miró a Bella con una ceja levantada antes de preguntar. ¿Qué tienes en mente? Con una sonrisa tranquila Bella respondió. Algo muy arriesgado. Ataquen, no dejen de poner presión, el general ordenó mientras él mismo usaba su ballesta pesada para atacar al gran dragón negro. El general frunció el ceño cuando la cola de Fatalis golpeó a una línea de ballesteros. La situación no iba bien, no solo perdieron a Maximilio, su mejor guerrero en lo que respecta a lo físico, sino que también estaban agotando rápidamente sus recursos. Fue en ese momento que Sakura se acercó a él, con el brillo de la esperanza en sus ojos. General, necesitamos ganar tiempo.
Berry tiene un plan, dijo, firme, pero con urgencia en su voz. El general la miró, y luego asintió. ¿Qué necesitas de nosotros? Concentremos nuestro fuego en las patas de Fatalis. Necesitamos inmovilizarlo, aunque sea por unos segundos. Tengo mi clave insecto listo para atacar cuando estemos preparados. Sin más palabras, el general alzó su mano y dio la orden a sus hombres. Todos los ballesteros, apunten a las patas de Fatalis. Disparen a mi señal. El rugido de Fatalis resonó por todo el campo de batalla, como un trueno anunciando la tormenta. Los cazadores, armados con lanzas, ballestas y espadas, se dispersaron para tomar posiciones estratégicas. El aire estaba cargado de tensión y miedo, pero también de una determinación inquebrantable. Todos sabían que esta era la última oportunidad para detener a la bestia y salvar su hogar. Sakura, con su galve insecto listo, se colocó al frente de la formación de ataque. A su lado, el general con su ballesta pesada, y varios otros cazadores formaban una línea de defensa sólida. Todos esperaban la señal para atacar. «Prepárense», gritó el general, alzando su ballesta pesada. «Esperen mi señal». Fatalis, una enorme criatura negra con ojos rojos que brillaban con malevolencia, avanzó hacia ellos. Sus garras afiladas rasgaban el suelo, y sus alas desplegadas creaban ráfagas de viento que casi derribaban a los cazadores. La bestia rugió nuevamente, y una columna de fuego emergió de su boca, incinerando todo a su paso. Ahora. El general dio la orden, y una lluvia de flechas y proyectiles salió disparada hacia Fatalis. La mayoría rebotó inofensivamente en sus escamas duras, pero algunos lograron encontrar puntos débiles en las articulaciones y la cara. Fatalis se retorció de dolor y furia, golpeando el suelo con su cola masiva. La onda de choque derribó a varios cazadores, pero rápidamente se levantaron y volvieron a la carga. Con la mitad de sus tropas mermadas, la precisión de los disparos había disminuido, pero la determinación del grupo seguía firme. «Sigan disparando. No lo dejen respirar», ordenó el general, recargando su ballesta y disparando repetidamente. Sakura aprovechó el caos para lanzar su galve insecto, que zumbó a través del aire y golpeó a Fatalis en el pecho, justo debajo de su gruesa armadura de escamas. La bestia intentó rascarse el insecto, pero el movimiento solo la enfureció más. Fatalis abrió su boca y lanzó otra columna de fuego hacia los cazadores. «Cúbranse», gritó alguien, y todos se tiraron al suelo, esquivando el fuego por un pelo. El calor era insoportable, y el suelo quedó carbonizado. Sakura rodó hacia un lado, sintiendo el calor abrasador en su piel. Se levantó rápidamente y corrió hacia una posición más segura, lanzando órdenes a sus compañeros. «Apunten a sus alas. Tenemos que limitar su movilidad». Los tiradores asintieron y cambiaron su objetivo. Con una precisión renovada, dispararon varias flechas a las membranas de las alas de Fatalis, que se rasgaron con cada impacto. La bestia aulló y trató de alzar el vuelo, pero sus alas dañadas solo la llevaban a tambalearse. Mientras tanto, otros cazadores se acercaron por los flancos, arrojando bombas de fragmentación y lanzando ataques con lanzas. Fatalis se giraba frenéticamente, tratando de aplastarlos con sus garras y cola, pero la coordinación del grupo comenzaba a surtir efecto. El general, viendo una oportunidad, cargó con su ballesta pesada, disparando un proyectil de gran tamaño directamente a la articulación de la pata delantera de Fatalis. El impacto fue contundente, y la bestia cayó de rodillas, rugiendo de dolor y rabia. «No se detengan. Tenemos que mantener la presión», gritó el general, recargando rápidamente. Sakura volvió a lanzar su galve insecto, esta vez apuntando a la otra pata delantera de Fatalis. El insecto golpeó su objetivo y comenzó a drenar la energía de la bestia, debilitándola aún más. Fatalis intentó aplastar al insecto con su otra pata, pero los cazadores aprovecharon para lanzar más ataques. La coordinación y la valentía de los cazadores eran admirables, pero Fatalis seguía siendo una amenaza formidable. Con un movimiento desesperado, la bestia batió sus alas con fuerza, creando una poderosa ráfaga de viento que derribó a todos a su alrededor. Algunos cazadores fueron lanzados por los aires, y otros quedaron aturdidos en el suelo. Sakura se levantó con dificultad, viendo cómo Fatalis se preparaba para lanzar otra columna de fuego. El tiempo parecía ralentizarse mientras la bestia abría su boca, y los cazadores, aún desorientados, intentaban ponerse a salvo. «No te atrevas.
gritó el general, disparando su ballesta una vez más, esta vez apuntando directamente a la garganta de Fatalis. El proyectil voló con precisión y se incrustó en la carne blanda, haciendo que la bestia cerrara la boca de golpe, su rugido ahogado en su garganta. Sakura corrió hacia el general, ayudándolo a levantarse. Tenemos que seguir así. No podemos permitir que lance más fuego. El general asintió, respirando con dificultad. Lo sé, pero estamos perdiendo fuerzas. Necesitamos algo más. Fue en ese momento que un grupo de cazadores, liderado por uno de los subcomandantes, logró colocar varias cargas explosivas alrededor de las patas traseras de Fatalis. Con una señal, las cargas fueron detonadas simultáneamente, enviando una explosión que hizo tambalear a la bestia y derribarla de nuevo. Aprovechen ahora. Sakura gritó, lanzándose hacia Fatalis con su galve insecto listo. La bestia, herida y enfurecida, intentó levantarse, pero las explosiones habían debilitado sus patas traseras, y sus movimientos eran lentos y torpes. Sakura lanzó su insecto una vez más, esta vez apuntando al cuello de Fatalis. El insecto zumbó a través del aire y se clavó en la carne, drenando más energía de la bestia. Fatalis se estremeció y lanzó un último rugido desesperado. Los cazadores, viendo una oportunidad, redoblaron sus esfuerzos. Flechas, lanzas y proyectiles llovieron sobre Fatalis, golpeando cada punto vulnerable que podían encontrar. La bestia se retorcía, tratando de liberarse, pero sus movimientos eran cada vez más lentos y débiles. Ahora. Acaben con él. Con la bestia débil no había mejor oportunidad que esta para acabar con esta batalla, pero fue entonces que el dragón negro usó su único ojo bueno para mirar directamente al comandante. Y fue entonces que el comandante pudo sentir un miedo primordial, como si la bestia hurgara en lo más profundo de su alma en busca de algo que ni él mismo conocía, y lo encontró. Roar. Con un atronador rugido el cuerpo de Fatalis comenzó a temblar y a burbujear cuando éste se liberó de su prisión. Para el horror de todos los presentes, su dañado cuerpo se reponía como cual lagarto que mudaba de piel, las espadas que Bella había logrado clavar en su ojo salieron disparadas de este mientras se regeneraba, las escamas rotas retornaban a su lugar y una vez que estuvo completo otra vez, batió sus alas para alejar a los cazadores circundantes. No, Sakura susurró con horror al ver cómo todos sus esfuerzos eran desvanecidos en tan solo un segundo por la bestia negra. Fatalis esbozó lo más parecido a una sonrisa en su reptiloide rostro, deleitado por la desesperación que los humanos tenían en aquel momento, pero esa sonrisa se esfumó un poco cuando pudo sentir su pecho más blando de lo normal, parecía que la herida que ese insolente humano musculoso le había hecho fue más profunda de lo que pensaba. Pero eso no importaba, la bestia estaba segura de su victoria a este punto. Después de todo, ¿qué es lo que estos patéticos humanos podrían hacer contra él? Fue entonces cuando el silbido de una palanca girando llamó la atención del monstruo, quien al girar se encontró con una garra que se aferró a su rostro. Fue entonces cuando una figura familiar saltó a su hocico con ayuda de su eslinga. ¡Bell! Sakura exclamó aliviada al ver aparecer al albino, quien usando su garra de eslinga golpeó el ojo del Fatalis haciendo que el dragón monstruo girar su cuerpo directo a una pared antes de presionar los gatillos correctos para descargar toda su munición en un slinga burst, quemando al Fatalis a estrellarse contra la pared derribándola en el proceso, pero también aturdiendo momentáneamente a la bestia. Sí que te tomaste tu tiempo, joven estrella, el general señaló y Bell se rascó la nuca con vergüenza. Perdón, pero necesitaba algo de tiempo para conseguir esto, señaló a la gran espada a sus espaldas, la atrocidad regia, un arma forjada con los materiales del poderoso Energigante que recientemente había alcanzado su máxima fuerza después de mejorarla con los materiales de la variante regia. Pero no es tiempo de charlas, Sakura, ¿sabes qué hacer? Sakura asintió antes de dirigirse a un lugar en específico de las ruinas. Entonces Bell miró al comandante y dijo: necesitaré fuego de cobertura. Sin decir ni una palabra más, el comandante asintió antes de reagruparse junto a sus tropas restantes. Fue entonces cuando el sonido del traqueteo de escombros resonó detrás de Bell, quien sabiendo que su enemigo se estaba recomponiendo dio un suspiro antes de girarse para enfrentar cara a cara al dragón negro. Bell se preparó para enfrentar a Fatalis en un combate a muerte. Los cazadores se retiraron, sabiendo que este sería el enfrentamiento final. La atrocidad regia brillaba con una aura siniestra en las manos de Bell mientras él se acercaba al dragón negro. La tensión en el aire era palpable, y el rugido de Fatalis resonaba en sus oídos como una llamada a la batalla.
Aquí termina todo, Fatalis. Bell gritó, su voz resonando con una mezcla de desafío y determinación. Fatalis, con sus ojos brillando con malevolencia, se lanzó hacia Bell con una velocidad sorprendente. Sus garras gigantescas cortaron el aire, y Bell apenas tuvo tiempo de esquivar, rodando hacia un lado. Se levantó rápidamente y contraatacó, lanzando un golpe directo al pecho de Fatalis. La atrocidad regia se hundió en la carne blanda, y Fatalis rugió de dolor. Sin embargo, el dragón no se dejó intimidar. Con un movimiento brusco de su cola, golpeó a Bell, enviándolo a volar varios metros antes de estrellarse contra una roca. El impacto fue brutal, y Bell sintió como si todo su cuerpo se hubiera hecho trizas. No puedo rendirme, murmuró Bell, levantándose con dificultad. Fatalis no le dio tiempo para recuperarse. La bestia abrió su boca y lanzó una columna de fuego directamente hacia él. Bell se lanzó a un lado, rodando por el suelo para evitar el ataque. El calor del fuego quemaba su piel incluso a esa distancia, y el suelo quedó carbonizado donde el fuego había pasado. Bell se levantó y corrió hacia Fatalis, su espada levantada y lista para atacar. Saltó y golpeó con todas sus fuerzas, apuntando a la herida en el pecho de Fatalis. La espada se hundió profundamente, y la sangre negra de la bestia brotó como una fuente. Fatalis rugió, sacudiéndose violentamente en un intento de librarse de Bell. El dragón golpeó el suelo con sus garras, creando una onda de choque que derribó a Bell. Se levantó rápidamente, aunque el dolor en su brazo izquierdo era insoportable. Miró y vio que su brazo estaba severamente herido, casi inutilizado. Pero no había tiempo para lamentarse. Esto termina ahora. Bell gritó, su voz llena de determinación. Fatalis, furioso, lanzó otro ataque. Sus garras se movieron con velocidad y precisión, y Bell apenas pudo esquivar. Saltó hacia un lado, rodando para evitar el golpe, y luego se lanzó hacia el dragón con su espada levantada. La atrocidad regia brillaba con una luz siniestra mientras se hundía nuevamente en el pecho de Fatalis, golpeando más profundo que antes. El dragón rugió de dolor y furia, intentando aplastar a Bell con sus garras. Bell esquivó el ataque por un pelo y contraatacó, lanzando un golpe directo al cuello de Fatalis. La espada se hundió profundamente, cortando la carne y la escama, y la sangre brotó en un chorro oscuro. Humano insolente. Fatalis bramó dentro de la mente de Bell antes de usar unas de sus garras para golpearlo, provocando que el chico se alejara rodando, hasta caer delante de una pared. Fatalis se acercó lentamente a Bell, con una expresión de malicia en su rostro reptiliano. El dragón negro sabía que tenía la ventaja, y su confianza aumentaba con cada paso. Bell, jadeante y herido, se apoyó contra la pared, sintiendo el peso de la batalla en su cuerpo agotado. Eres bastante persistente para ser un humano. La voz de Fatalis resonó en la mente de Bell, fría y burlancia. Pero al final, ganaré yo. Soy una fuerza de la naturaleza encarnada. No puedes detenerme. Bell, en lugar de mostrar miedo o desesperación, comenzó a reír. Su risa fue un sonido inesperado y desconcertante, que hizo que Fatalis frunciera el ceño con confusión. ¿De qué te ríes, insignificante humano?, rugió Fatalis, claramente irritado por la reacción de Bell. Esto, Bell dijo entre risas, levantando la mirada hacia Fatalis. Esto fue solo una distracción. Antes de que Fatalis pudiera reaccionar, un ruido metálico resonó en la cámara. Miró a su alrededor y vio a Sakura en una plataforma elevada, con una gran palanca en sus manos. Sin perder un segundo, ella activó la palanca. De las paredes emergió una gigantesca lanza mecanizada, conocida como matadragones. La lanza atravesó el pecho de Fatalis de lado a lado con una fuerza imparable, empalando al dragón negro y clavándolo contra la pared opuesta. La bestia rugió en agonía, sus ojos llenos de sorpresa y dolor. Ataquen, no dejen de poner presión. El general ordenó mientras él mismo usaba su ballesta pesada para disparar una andanada de proyectiles hacia el gran dragón negro. Los cazadores, aprovechando la oportunidad creada por el matadragones, lanzaron su ataque final con una ferocidad renovada. Flechas, lanzas y proyectiles de ballesta volaron por el aire, golpeando a Fatalis en sus puntos más vulnerables. La bestia, inmovilizada por la enorme lanza, no pudo defenderse adecuadamente. Bell, aún apoyado contra la pared, observó cómo la marea de la batalla cambiaba a su favor. Con un esfuerzo supremo, se levantó y agarró su espada una vez más. Esta es nuestra oportunidad. Acabemos con él de una vez por todas.
gritó Bella, su voz resonando con fuerza y determinación. Sakura descendió de la plataforma y se unió a los cazadores en el ataque final. El general, con una precisión mortal, apuntó a la cabeza de Fatalis y disparó repetidamente, buscando debilitar aún más a la bestia. Fatalis, atrapado y gravemente herido, intentó luchar, pero su fuerza se desvanecía rápidamente. Con un último esfuerzo, lanzó un rugido ensordecedor que sacudió el aire a su alrededor, pero no pudo liberarse de la matadragones. Bell se acercó al dragón negro, levantando su espada una vez más. Con un grito de guerra, lanzó un golpe final, hundiendo la atrocidad regia profundamente en el corazón de Fatalis. La bestia soltó un último aliento, y sus ojos, llenos de furia y dolor, se apagaron lentamente. El dragón negro, que había sido una amenaza imparable, finalmente cayó. Los cazadores, exhaustos pero victoriosos, se reunieron alrededor de Bell y el general. Habían logrado lo imposible, derrotando a una fuerza de la naturaleza con su valentía, coordinación y sacrificio. Bell, respirando con dificultad, miró a sus compañeros y luego al cuerpo sin vida de Fatalis. Habían ganado, pero sabían que las cicatrices de esta batalla permanecerían con ellos para siempre. Iris, que había estado observando la batalla con el corazón en la garganta, corrió hacia Bell. Con lágrimas en los ojos, lo abrazó con fuerza, aliviada de que el horror finalmente hubiera terminado. Bell. Lo hiciste. Lo has vencido. Iris exclamó, mientras lloraba de emoción y alivio. Bell, con voz débil pero firme, le sonrió. Lo hicimos, Iris. No habría podido sin todos ustedes. Su voz se desvaneció, y la fatiga lo venció. Cerró los ojos, y la oscuridad lo envolvió. El general y los pocos cazadores que quedaban se acercaron, sus rostros marcados por la fatiga y la victoria. El silencio se apoderó del campo de batalla, roto solo por los susurros de los cazadores que se reunían alrededor de Bell. Es un héroe, murmuró el general, mientras se arrodillaba al lado de Bell. Hemos ganado, gracias a él y a todos ustedes. Iris, con lágrimas en los ojos, miró a Bell y luego al cadáver de Fatalis. Había sido una batalla brutal, pero el sacrificio y la valentía de todos los cazadores no habían sido en vano. La victoria era suya, y el futuro se veía un poco menos sombrío. Pero, por ahora, solo había lugar para la esperanza y la gratitud, mientras la luz del sol comenzaba a filtrarse a través de las ruinas, iluminando el camino hacia un nuevo comienzo. El general puso una mano en el hombro de Bell para felicitarlo. Sin embargo, en ese momento, se dio cuenta de que Bell no respondía. La preocupación comenzó a invadir a todos los presentes. ¿Bell?, preguntó el general con voz temblorosa. No hubo respuesta. Sakura se acercó rápidamente y tomó el pulso de Bell. Su rostro se tornó pálido mientras sacudía la cabeza en señal de negación. No puede ser, exclamó Iris, desesperada. No puede habernos dejado ahora. Pero la realidad era ineludible. Bell había fallecido debido al cansancio y al daño sufrido durante la batalla, muriendo con una sonrisa en el rostro, habiendo dado todo por sus compañeros y por la victoria. Un pesado silencio cayó sobre el campo de batalla. Los cazadores, abatidos por la pérdida de su líder, se arrodillaron en señal de respeto y dolor. El general se levantó y, con voz firme, se dirigió a todos. Hoy hemos perdido a un gran héroe, pero su sacrificio no será en vano. Bell nos mostró lo que significa la verdadera valentía y la entrega. Continuaremos su legado y honraremos su memoria. Los cazadores asintieron, sus corazones llenos de tristeza pero también de determinación. Sabían que debían seguir adelante, no solo por ellos mismos, sino también por Bell, que había dado su vida por un futuro mejor. Mientras el sol ascendía en el horizonte, iluminando el campo de batalla y las ruinas, los cazadores se prepararon para enfrentar los desafíos que vendrían. La luz del nuevo día les recordaba que, aunque habían perdido a un gran líder, habían ganado una nueva esperanza y un propósito renovado. Y así, con el espíritu de Bell guiándolos, comenzaron a navegar de vuelta a sus hogares, sabiendo que su sacrificio les había dado la oportunidad de forjar un futuro mejor. Astera había perdido a un héroe ese día, pero el mundo había ganado una leyenda. Bell despertó de repente, jadeando y con la mente nublada. Sus ojos se abrieron de golpe, pero su visión estaba borrosa. Mientras intentaba procesar su entorno, su cabeza latía con un dolor punzante. Se incorporó lentamente, tratando de estabilizarse mientras miraba a su alrededor. Estaba en un lugar oscuro y claustrofóbico, con paredes de roca irregulares que lo rodeaban.
La luz escasa y parpadeante de las luces naturales en las paredes apenas iluminaba las angostas cavernas del quinto piso de la mazmorra. Intentó recordar cómo había llegado allí, pero su mente estaba confusa, como si hubiera despertado de un sueño demasiado real. ¿Fue todo un sueño?, se preguntó, sintiendo un nudo en el estómago. Las memorias de sus aventuras, sus amigos, los monstruos, ¿todo eso había sido una ilusión? Un ruido fuerte resonó a través de las cavernas, sacándolo de sus pensamientos. Belly se giró rápidamente hacia el origen del sonido, sus sentidos agudizándose a pesar del dolor en su cabeza. Sus ojos se enfocaron en una esquina oscura, y entonces lo vio. Un gran minotauro emergía de la sombra, su cuerpo musculoso y su rostro no mostraban ninguna amabilidad. Sus ojos rojos brillaban con malevolencia mientras un rugido gutural escapaba de su garganta. Belly sintió como su corazón se aceleraba, la adrenalina inundando su cuerpo. ¿Qué hace un minotauro en el quinto piso?, Belly murmuró, dando un paso atrás instintivamente. El minotauro avanzaba lentamente, cada paso resonando con un eco amenazante por las paredes de la caverna. Belly, al principio, sintió el impulso de huir. Su corazón latía desbocado y el instinto de supervivencia le gritaba que escapara de allí. Pero entonces, recuerdos borrosos comenzaron a invadir su mente. Momentos de entrenamiento, palabras de aliento de personas a las que él no conocía, y la imagen nítida de una espada larga oscura. De repente, un acto de gallardía se apoderó de él. Con una firme determinación, llevó su mano a su espalda, como si intentara alcanzar algo que no estaba allí. El minotauro, aprovechando la aparente distracción de Bella, cargó hacia él, sus pasos resonando con fuerza en la caverna. En ese instante crítico, una luz brillante comenzó a formarse en la espalda de Bella. La forma de la espada larga noche profunda se materializó en sus manos, como si hubiera sido llamada desde otra dimensión. Los ojos de Bella brillaron con una intensidad nueva, como si estuviera poseído por una fuerza mayor. Con un grito de desafío, Belly se plantó firmemente y, en un solo movimiento fluido, levantó la espada en un arco perfecto. La hoja cortó el aire con un silbido mortal, y el minotauro, que estaba a punto de embestirlo, se encontró con su fin en un instante. La cabeza del monstruo fue cercenada limpiamente, su cuerpo masivo se desplomó al suelo con un golpe sordo. Belly, jadeando, observó el resultado de su ataque, la adrenalina aún recorriendo su cuerpo. La espada en su mano aún brillaba con la luz de su materialización, pero comenzaba a desvanecerse lentamente, volviendo al aire de donde había venido. Belly despertó del trance en el que estaba sumido, su respiración acelerada y su mente aún procesando la imagen de la espada desvaneciéndose en sus manos. Miró al cadáver del minotauro que lentamente se deshacía en cenizas, sin poder creer lo que había hecho. «¿Yo hice eso?», murmuró, mirando nerviosamente entre su mano ahora vacía y el cadáver del minotauro. El sonido de metal cayendo al suelo lo sacó de sus pensamientos. Belly se giró rápidamente hacia la fuente del ruido, y su nerviosismo se convirtió en un gran sonrojo, apenas visible debido a que todo su cuerpo estaba pintado de rojo por la sangre del minotauro. A sus espaldas, estaba la chica más hermosa que jamás había visto. Su cabello rubio y sedoso caía en cascada sobre sus hombros, y sus ojos dorados lo observaban con una mezcla de curiosidad y sorpresa. Su rostro, aunque sereno y con una expresión casi plana, denotaba un mínimo ápice de asombro. Belly y la chica se quedaron mirándose el uno al otro durante unos segundos que parecieron eternos. La vergüenza de Belly por estar cubierto de sangre lo invadió por completo, y en un arranque de pánico, decidió huir. Con una velocidad imposible para un aventurero de nivel 1, Belly salió corriendo. La chica, sorprendida, no logró reaccionar a tiempo. Observó cómo Belly se perdía rápidamente entre los enredados pasillos de la mazmorra, sin poder hacer nada para detenerlo. El encuentro fugaz dejó una impresión duradera en ambos, marcando el inicio de algo que ninguno de los dos podía prever en ese momento. Fin del capítulo.